Continúo con las transparencias que eran explicar la base de R, ¿no? Los conceptos básicos de R. Entonces, estas transparencias ya las habíamos visto y me quedé ya en funciones matemáticas y me quedé en esta que, por cierto, salió en blanco. Bueno, un fallo mío, pero ya está arreglado. Bien, entonces lo siguiente que vamos a ver, otro concepto básico que usamos en R, cosas que usamos en R, las matrices. Pues matrices, bueno, en este caso, una matriz es una estructura bidimensional, sí, que vamos a trabajar con sus filas, sus columnas o sus elementos. Para ello, pues bueno, en este caso, por ejemplo, me defino una matriz de elementos que va desde el 1 al 20 y lo divido en 4 filas. Y entonces me sale esta matriz. Aquí vemos cómo son las filas. Si yo hiciese X y entre corchetes 1, pues entonces me saldría esta fila. ¿Vale? O sea que es bastante intuitivo. Bien, filas, columnas y elementos. Una fila también hay veces que me interesa transponerla, es decir, cambiar sus filas, intercambiar sus filas por columnas. Entonces aquí lo que es una columna 1, 2, 3, 4, aquí es una fila. Entre esta parte y esta, pues o sea, no hay diferencias, sigue siendo la misma matriz transpuesta. Lo único que digamos en este punto hay que recordar que muchas veces lo que hacemos es ejecutar, calculamos la transpuesta y continuamos. Y hay veces que lo que tengo que hacer es calcular la transpuesta y almacenarla. Entonces, bueno, acordaros de almacenarla en un nombre de variable que sea identificativo. Aquí pues yo he puesto X transpuesta, ¿vale? Bueno, he puesto TX, pero significa eso. Continuamos, los factores. Los factores muy importantes en R. ¿Qué es un factor? Vale, un factor es una variable categórica que toma una cantidad finita de valores o de niveles, lo que llamamos niveles. Entonces, los factores son muy usados porque nos sirven para clasificar por categorías, para categorizar, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, son muy usados. Vamos a verlo. Yo en este ejemplo he puesto un vector de 3 elementos, de acuerdo, que son cadenas de caracteres, como vemos aquí, son caracteres, cadena de caracteres, y es un vector de 3 elementos. Aquí veo esos 3 elementos. Bien, entonces voy a factorizar este vector de 3 elementos y lo voy a guardar sobre el mismo nombre de variable, ¿de acuerdo? Lo sobrescribo para no tener tantas variables por el medio. Entonces, ahora, si pregunto por la clase de esta variable, ahora ha dejado de ser cadena de caracteres y ahora es un factor. Bien, este factor voy a visualizarlo y entonces aquí a visualizar sexo, que eran cadenas de caracteres, van entre dobles comillas. Dobles comillas en programación son utilizadas para encerrar cadenas de caracteres. Una letra, un conjunto de letras, una frase o un texto completo. ¿De acuerdo? Y en este caso, como es un factor, entonces lo que tenemos es etiquetas, sí, son etiquetas o bueno, realmente son los niveles, ¿vale? Entonces tengo dos niveles y se muestran los niveles. Entonces ya hemos visto lo que es un factor y digamos a partir del vector cómo se puede construir un factor con la función factor. Vale. Bien, los factores se pueden definir a partir de vectores numéricos, porque claro, este vector es de cadena de caracteres y este pues va a ser un vector numérico. Yo me declaro un vector que son edades y estas edades pues como veo es un vector de números y cómo, cómo hago para factorizar este vector numérico.
pues utilizo la función cat, ¿de acuerdo? Entonces, con la función cat, lo que voy a hacer en este caso es pasar lo que es el vector edad y voy a hacer cuatro niveles que los calcula automáticamente. Coge el mínimo y el máximo y lo va troceando. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, estos son los cuatro niveles. Bueno, y aquí, aquí sí que he utilizado otra variable en vez de la misma. Tengo edad que es numérica y fedad de factorizar edad, que como veo aquí que no me entraba abajo, es ya un factor, fedad. Bien, más sobre factores. Bueno, por supuesto, claro, digamos, siempre puedo utilizar la ayuda siempre es interesante, ¿de acuerdo? Entonces utilizo la ayuda porque, claro, aquí me podéis decir, bueno, pero y tú sabes, o sea, yo no sé si tengo que poner breaks, ¿qué tengo que poner? Bien, pues entonces utilizamos la ayuda. Bueno, aquí pongo breaks porque la he puesto aquí, que viene en la chuleta de Base App. Pero digamos, si quiero saber cuántos parámetros tiene el factor, pues pido a la ayuda. En la ayuda, bueno, hay muchas cosas descritas y entre ellas, pues me dice el vector que puede ser, ¿de acuerdo? El vector que voy a factorizar, fijaros que aquí es de carácter, como vimos justamente aquí, que es de sexo, son caracteres y lo hemos factorizado. Aquí no he usado más, o sea, solamente el primer argumento, ¿vale? Entonces, bueno, sería solamente este argumento. Entonces, por supuesto, cuando factorizo, pues puedo definir los niveles, las etiquetas, excluir NA, bueno, el orden esto más adelante, ¿de acuerdo? Y bueno, algunas cosillas. Entonces, yo aquí, en este otro ejemplo, pues he definido el sexo, pues en vez de con HMs, con ceros y unos. Algo que es muy común en programación. Defino con ceros y unos, han almacenado ceros y unos, que apenas ocupan nada. Y entonces digo, los niveles que yo encuentro es 0 y 1. Y voy a etiquetar al primero como hombre y al segundo como mujer. Esto, como queráis, se puede invertir, por supuesto. Y entonces, después de factorizarlo, este vector que es numérico, no lo he puesto, pero se puede comprobar, lo hemos pasado a un factor donde tiene dos niveles, hombre y mujer. Entonces ya puedo clasificar por niveles, clasificar por hombre y mujer. Bien, entonces vamos ya a empezar a ver las tablas de frecuencias. Bueno, aquí he puesto, por si alguien quería echar un vistazo a no disponible, porque uno de los parámetros de no disponible es este, que vamos a ver después. Entonces, en este caso, me defino la edad y hago un table de la edad, una tabla de frecuencias de la edad. Y me dice pues que el 15 aparece la frecuencia de aparición es 1, el 16 2, así sucesivamente. Bien. Si yo quiero incorporar los NAs, los que no están disponibles, ¿por qué? Porque imaginemos que esto es un formulario que he cogido y la edad es opcional. Pues puede que haya gente que no quiera poner la edad, entonces entrarían aquí. Pues entonces aquí entran. Esa gente puede ser interesante para las estadísticas o no, para el análisis. Y entonces, bueno, esta sería la tabla de frecuencias, ¿de acuerdo? También tengo las tablas de frecuencias en factores. Aquí tengo sexo, que lo he factorizado, como hemos visto antes, y tengo nivel de estudios, que también lo he factorizado, pues a cuatro niveles. Ningún nivel o sea, ningún estudio, eso, bachiller y universidad. Entonces, puedo
calcular la tabla de frecuencias, por ejemplo, por sexo, y me dirá que son 7 mujeres y 7 hombres. Puedo hacer una tabla de frecuencias, pues teniendo en cuenta el sexo y el nivel, ¿de acuerdo? A veces a lo mejor es interesante al revés. Esto, además, según vais viendo los vídeos, pues a lo mejor es interesante que paréis un momento el vídeo y que esto es lo bueno de hacerlo online, la verdad. Parar un momento el vídeo y decir, bueno, pues voy a probar esta. Voy a probar table nivel sexo, a ver qué sale. Voy a probar, ¿vale? Bueno, y entonces aquí me saldría en sexo nivel, pues me sale aquí sexo y aquí nivel. Eh, y bueno, también puedo hacer tablas de frecuencias con variables numéricas. Entonces, claro, un momento, voy a ir atrás. Aquí estoy en factores. Entonces, en factores, hombre, los factores hemos dicho que son variables categóricas, es decir, que tienen un conjunto finito de valores. Entonces, bueno, este conjunto finito puede ser pequeño o grande. Las variables numéricas pues pueden tener un conjunto finito de valores muy grande. De hecho, bueno, muy muy grande. Entonces, porque son datos. Entonces, este conjunto de finito, hemos puesto este solo, pero pongamos que yo tengo 100, 200... bueno, voy a continuar. Entonces, tengo la tabla de frecuencias de edad. Luego, tengo la tabla de frecuencias de edad y nivel. Y luego tengo la tabla de frecuencias de edad, nivel y sexo. Entonces me saca por hombres, pues la edad y el nivel, y por mujeres la edad y el nivel. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ya empezamos a ver cosas interesantes. Lo que os decía, imaginemos, esto es enorme. Entonces, claro, si me sale una tabla enorme, pues a lo mejor no veo nada. ¿Qué me interesaría hacer? Por lo que ya hemos aprendido antes, hacer un cat, ¿de acuerdo? Entonces, yo cojo y digo, a edad, córtamelo en 4 intervalos. Entonces, de estos 4 intervalos, lo que me va a calcular es las frecuencias que caen en cada uno de estos intervalos. Entonces, en este caso tendría la tabla con cat, ¿de acuerdo? De edad. Y aquí, por ejemplo, de edad y de nivel. Y aquí pues he puesto edad, nivel y sexo. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es el final de los conceptos básicos que hemos visto de R. Hasta luego.